¿Deben los psicólogos asistir a terapia? Estamos de vuelta en Psicoanalízame Podcast. En nuestra sesión número 37 estaremos hablando un ratito con el doctor Orlando de Jesús, quien es psicólogo. Y vamos a hablar un poquito sobre si es necesario que nosotros como especialistas en salud mental pues también vayamos de vez en cuando a terapia. Antes de empezar, recuerden que estamos aquí, como siempre, en nuestra casa en GW5 Estudios para GW5 Network y que este podcast solo ofrece información general. No dejen de ir a sus especialistas. Nosotros solamente estamos hablando aquí un ratito con fines educativos y que no vamos a pretender reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Vamos a hablar entonces un ratito con el doctor Orlando de Jesús. Bienvenido una vez más. Gracias por sacar el espacio y el tiempo de acompañarme aquí hoy. Gracias a ti, Pamela. Un placer estar aquí nuevamente. Entonces, cuéntame, ¿qué tú crees? ¿Debemos de ir nosotros también a terapia como parte quizás del proceso, no sé, de autocuidado? ¿Qué tú piensas sobre esto? Que sí, que definitivamente deberíamos asistir en algún momento, por lo menos aunque sea una vez. Por eso de tener la experiencia de estar al otro lado. Creo que más allá de ser psicólogos, nosotros también somos humanos y tenemos unas necesidades. Constantemente estamos en una profesión, independientemente la especialidad en que nos dediquemos, estamos trabajando con la vulnerabilidad humana. Sí. Algo tan complejo que lamentablemente en el día de hoy está empeorando y por lo tanto el nosotros cuidarnos es bien importante. ¿Piensas que como parte del autocuidado, pues debemos nosotros también sacar esos espacios, ese ratito como para ventilar, soltar cargas, Sí. quizás entonces buscar una opinión objetiva si estamos pasando por alguna situación también particular como seres humanos, ¿verdad? Que somos. Sería un componente de razones por las cuales nosotros también debemos de asistir a terapia. Me hablaste un poco ahí de nuestro trabajo, ¿verdad? Desde la perspectiva de quizás cuánta carga podamos tener, pero entonces, ¿qué tipo de carga emocional nosotros como psicólogos enfrentamos en nuestro trabajo diario que tú entiendas también que puede un poco necesitar nosotros ese espacio? Pues mira, como estaba mencionando, ante las dificultades que estamos pasando a nivel cultural global, Yes. Nosotros los psicólogos estamos teniendo más trabajo que nunca. Which is okay, de cierta manera, ¿verdad? Claro. Pero a la misma vez es una sobrecarga laboral lo que está sucediendo ahora. Por lo tanto, en muchos centros, hasta en prácticas privadas como nosotros, podemos tener una sobrecarga de pacientes de momento o una narrativa bastante similar entre pacientes por lo que está sucediendo hoy en día. Por lo tanto, muchas veces, quizás en los espacios profesionales no se le provee ni siquiera el espacio a ese profesional, a ese psicólogo o psicóloga para buscar la ayuda o, ¿verdad? Simplemente nos dan ese caseload ahí, por ahí para abajo y nos vamos cargando poco a poco. Entonces, es importante incluir que, como dije, somos humanos, por lo tanto no solamente estamos dentro del rol del profesional, también nosotros tenemos nuestra vida personal, en donde tenemos dificultades. Por lo tanto, todo esto se combina y esto es uno de los retos más grandes a nivel de carga emocional en el profesional. Y pienso que hacer esa separación entre lo que son nuestras situaciones personales y luego entrar en el rol del terapeuta, pues no necesariamente todo el mundo lo puede llevar de la misma forma y si no tienes los espacios para ventilar, para hablar de tus problemas y un poco buscar esa opinión objetiva, pues hasta cierto punto te los llevas a la oficina. Claro. Y quizás ese día no estás en la mejor disposición de atender a ese paciente, afecta a tu intervención, Exacto. afecta a la asertividad, la efectividad del tratamiento y ahí entonces entran yo creo que las dificultades mayores, pues porque interrumpe por completo entonces el rol Claro. de terapeuta. O viceversa, quizás hacemos tanto masking dentro del espacio profesional que después llevamos toda esa carga en nuestros casa, hogares. Claro. Y ahí es donde viene la fatiga por compasión, el burnout y todos estos niveles de ansiedad en el mismo profesional. Eso es importante, definitivamente. Claro, mira, yo siempre hablo de que cuando hago mis procesos de desconexión, una de las recomendaciones que yo le doy a mis pacientes diariamente y les hablo, ¿verdad?, desde mi experiencia, que una vez yo salgo de la oficina, se apagó todo y pues sí hay unas situaciones de emergencia que obviamente nosotros como profesionales tenemos el compromiso de atender, pero más allá de eso, yo voy de camino a mi casa pensando en que voy a entrar muy probablemente en el rol
o de pareja o de mamá, Ujú. y que entonces ya este rol de psicóloga terminó. Correcto. Así que ese momento mío yo lo respeto muchísimo, es muy momento de desconexión. Yo a veces voy o con el radio apagado y yo no escucho nada. Sí. ¿Te suena? Sí, es un tipo de grounding, yo creo. Por lo Yes. menos así lo defino yo. Y sí, concuerdo contigo. Ya después de cierta hora, yo digo a las 7. Después de las 7 yo ya no soy psicólogo, yo soy Orlando solamente. Gracias, ¿verdad? Y entonces voy por ahí en el camino, a lo largo del camino, quizás haciendo más o menos un tipo de grounding, quizás sí quiero escuchar algún tipo de música, pero ya entonces entrando en el papel y en el rol de que pues me esperan mis nenes muy probablemente en casa o me espera mi pareja en casa, entonces ya ese rol de psicólogo terminó. Que yo creo que eso es bien saludable dentro de todas las profesiones, ¿verdad? 100%. Así Sí, que... a veces no lo aplicamos nosotros. No. O la sociedad espera que estemos en nuestro rol de psicólogo constantemente. El no fallar también. So, tenemos una cierta presión ahí a nivel social. Exacto. Entonces, igual, si yo reconozco que como psicólogo no estoy teniendo esos espacios, como que me está costando poner esos límites entre mi vida personal y mi vida profesional y quizás establecer esos espacios para yo ventilar, ¿tú piensas que esto viene desde el estigma o la perspectiva de que no nos podemos mostrar vulnerables? ¿Cómo ves ese punto de vista? Definitivamente tenemos pienso que a algún punto podemos tener dificultad en mostrar la vulnerabilidad, por lo menos yo la reconozco en mí. O sea, que se me ha hecho difícil reconocer la vulnerabilidad en ocasiones. He tratado de estar más consciente de ella, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en un rol donde constantemente estamos guiando, acompañando, cuidando hasta cierto punto a otra persona. Entonces nos acostumbramos a tener ese cierto nivel de control, ¿verdad? Entre comillas, y se nos olvida hacerlo con nosotros mismos. Again, por la sobrecarga, estar en el piloto automático constantemente, lo que van a decir los demás sobre esto. Puedo decir por mi parte que cuando yo comencé a eso de mis 26 años por ahí a mi proceso terapéutico y era estudiante doctoral ahí, definitivamente vino a mi mente pensamientos intrusivos tipo, diantre, pero no se supone que tú tengas Exacto. los códigos para esto, los trucos, las Claro. técnicas, ¿tú me entiendes? Claro. Y nada que ver, y tuve que bregar con esos pensamientos. No fue como que me costó un montón, pero sí venían de momento, Pienso automáticamente. Exacto, y pienso que uno de los pensamientos más comunes que van a decir si me ven aquí quizás buscando terapia, porque no se supone que yo sepa cómo resolver mi problema o de alguna forma yo sepa qué decisión tomar, y la realidad es que nada más lejos de la verdad, porque pues cuando estamos en nuestro rol personal, la objetividad se pierde por completo. Claro. Entonces estamos a son quizás de emociones, estamos comparando experiencias, lo que no nos va a permitir pues tomar una decisión un poco más objetiva, más racional. Ahí es que viene entonces nuestro próximo colega a decirnos, a traernos a la faz de la tierra, como digo yo, a hacernos grounding y decirnos, mira, definitivamente estás viendo esto desde este punto de vista, podemos verlo desde este otro punto de vista, y viene esa opinión objetiva que como cualquier persona vamos a necesitar. Pero sí estoy como que bastante segura de que todos hemos experimentado hasta cierto punto ese nivel de estigma de que si yo busco ayuda quiere decir que yo estoy mal y que como profesional voy a fallar. Y a veces hasta pensando qué va a pensar el colega que me está atendiendo de esta problemática que yo tengo, de alguna forma pensará que esto me afecta profesionalmente y esto puede afectar mi reputación como profesional. Yo creo que todos esos pensamientos nos han llegado a todos en algún momento y esencial poderlos manejar desde un punto de vista más razonable. Y creo que va también más allá de lo profesional. No sé si a ti te pasa, pero a nivel de vida personal, la gente puede mencionar estas cosas tipo, yo imagino que tú tienes como que muchas técnicas para darte terapia a ti mismo y toda la cuestión. Y creo que lo dicen desde un punto de admiración mayormente, o a veces jocoso. Sin embargo, detrás de todo eso, eso se sigue programando el cerebro de nosotros en como que diantre, Un nivel de perfección. que yo tenga que, exacto, ser perfecto, Correcto. que yo se supone que sepa esto. Exacto. Pero como tú dices, nosotros perdemos toda objetividad cuando Claro. estamos en nuestra vida como tal. Esto, Claro. complejo. La famosa frase, pero tú no eres psicólogo. Exacto. Adiós, pero tú no eres psicólogo. Gracias a Dios que tú eres vaya. psicólogo, porque Ajá. cuando uno explota, ¿verdad? Y uno, vaya, significa que no me puedo equivocar, significa que no puedo tener Exacto. emociones, no puedo llorar. No Yes. puedo cometer un error, tomar una decisión que quizás no fue la mejor, porque soy psicólogo. Yo siempre les traigo el ejemplo del médico, ¿verdad? Bueno, el médico no necesariamente por ser médico tiene una excelente condición de salud.
seguimos siendo humanos, ¿verdad? Y en esa parte, pues la parte de la objetividad yo creo que es el punto clave de que nosotros, mano, como profesionales, yo encuentro mucho más responsable yo poder reconocer que estoy pasando por un mal momento y que necesito ayuda para evitar que eso mismo sea lo que afecte mi intervención como profesional, a yo creerme que me la sé toda y que puedo con todo sola y entonces de verdad afectar el proceso de terapia con mis pacientes. Lo encuentro con mucha más madurez y mucha más inteligencia emocional un profesional que busca ayuda. Definitivo. Sí, yo esa es mi forma de verlo. aplaudo mucho a las personas que ¿verdad? De nuestra profesión que van y buscan ayuda. ¿No? Y los invito, ¿verdad? Y parte del propósito de este podcast es precisamente ese, ¿verdad? Que se rompa ese estigma, que se rompa esa forma de pensar y que si tú eres un profesional que nos estás viendo ahora mismo, busques la ayuda pertinente con un profesional que tú te sientas cómodo, ¿verdad? Con un colega que tú te sientas cómodo y que sientas que va a haber una buena confidencialidad para que puedas hablar de los temas que quieras y busques la ayuda que estás necesitando antes de que entonces podamos cometer un error bajo esas mismas emociones o bajo esa misma circunstancia difícil que estamos pasando. Ese es yo creo que el propósito más importante de este tipo de podcast. Ahí mismo va de la mano la pregunta que tienes aquí siguiente, que me presentaste como parte del tema. ¿Cómo entonces nosotros podemos estar en riesgo de manejar inadecuadamente nuestras emociones? ¿Qué piensas sobre esto? Abundar un poquito más. Pues si nos dirigimos al campo profesional, pues puede ocurrir lo que son las contratransferencias. Y para nuestros oyentes, pues, ¿qué significa esto? Es cuando nosotros perdemos la objetividad dentro del proceso, no estamos siendo ya profesionales, podemos incluso proyectar nuestras propias emociones con lo que nuestro paciente, nuestro cliente esté mencionando, haciéndole daño en el proceso. Y ahí pues se estaría faltando lo que es el principio de bienestar al cliente como tal, dentro de los códigos de ética que nosotros nos regimos. Dame un ejemplo de esa contratransferencia, un ejemplo cotidiano, para un poco, ¿verdad? Poner en perspectiva no solamente a los profesionales que nos ven, al público en general. Claro, vamos a suponer que de momento tu paciente tiene problemas con su pareja. Y vamos a decir que en tu vida personal tú también tienes problemas. Y vamos a suponer que hay un issue de infidelidad incluso envuelto en la dinámica. Pues posible que si yo no estoy manejando esos problemas que yo estoy teniendo en mi casa, yo empiece a decir, es verdad, fulano, fulana, él te las está pegando, tú deberías dejarlo en el día de hoy porque ya tú no debes estar con esa persona porque de verdad yo estoy seguro que te las está pegando. Sí. Porque todos esos rasgos son red flags y yo los estoy viendo, yo los sé, yo los conozco, yo los he vivido. Y empezamos a proyectar de esta manera. De mi experiencia. De mi experiencia. Yo estoy haciendo que mi paciente entonces visualice su experiencia y tome decisiones basadas en lo que yo creo que es mío personal. Eso es una contratransferencia. Correcto. Y yo creo que eso es una línea bien finita, que si no estamos claros y no estamos, ¿verdad? Nuevamente, buscando la ayuda que necesitamos, sobre todo un proceso tan difícil. Fíjate que estamos hablando de un proceso en donde hay una infidelidad dentro de tu relación de pareja, que eso nos afecta a todos, nos da duro. Claro. Necesitas ayuda. Sí. Definitivamente vas a necesitar ayuda. Yes. Y más si estás trabajando con casos similares. Pues porque por lo mismo, ¿verdad? Lo que acabas de explicar. Nos podemos identificar con el caso, podemos entonces involucrar nuestras emociones dentro de ese proceso de terapia y de repente ni te das cuenta y básicamente estás hablando de tu vida en la vida del paciente. Proyectando inseguridades. Entiendo. Y muchas veces por ese mismo burnout que experimentamos, no sé cuántas veces lamentablemente hemos escuchado de parte de nuestros pacientes que han tenido la experiencia de ir a un psicólogo y empiezan el psicólogo habla más de su vida que pues el paciente habla de sus necesidades en terapia. Eso es, ¿verdad? A veces nos reímos o decimos, diantre, ese profesional está mal, pero ¿hasta qué punto, verdad? Esa persona está buscando ayuda también. Claro, eso yo lo he escuchado, pero en gran cantidad, más veces de las que hubiese querido. Lamentablemente. Escucharlo y ciertamente, ¿verdad? Pienso que es algo que ha ocurrido bastante frecuente en mis consultas. La queja no solamente de que el psicólogo habla más de su vida personal, que a veces habla más, punto. Que el mismo paciente no le permite, e incluso que se enfocan, ¿verdad?, en lo que sería solamente un diálogo, en donde no hay estrategias, en donde no hay un plan de tratamiento como tal, ¿ok? Y entonces ahí vamos viendo también que puede ser hasta por el burnout, puede ser hasta por la misma falta de organización y planificación, que viene todo de la misma mano. O sea, si yo no
lo que habíamos hablado al inicio, ¿verdad? Si yo no busco las formas de cuidarme, de yo estar en un buen estado para hacer una buena intervención, pues voy a fallar desde el plan de tratamiento hasta la intervención que voy a hacer. La efectividad, todo se va a ajuste. Claro, y no solamente cuestionar y asumir responsabilidad, ¿verdad? Que ese es el paso que nos toca a nosotros, pero también de cuestionar cómo el ambiente está influenciando. Claro. Porque a veces el setting laboral no ayuda. Está fatal, no ayuda en nada, ¿verdad? Porque más allá de patologizar o de entender que pues quizás nosotros como profesionales podemos manifestar o experimentar ciertas patologías, también es importante ver más allá de cómo el ambiente está impactando actualmente. Exacto. Y que si no es propicio, precisamente estaba dando un taller recientemente sobre eso, y si no es propicio, como yo como profesional puedo comenzar a trabajar para que se tome en cuenta de que es importante el autocuidado dentro de los terapeutas. Así mismo era el taller que estaba ofreciendo recientemente, el martes pasado, si no me equivoco. Como nosotros como terapeutas, no importa la rama que estemos, educativos, terapistas del habla, terapistas ocupacionales, tenemos que buscar la forma de tener, ¿verdad?, nuestros espacios de autocuidado para no afectar esa intervención. Así que completamente de acuerdo. Si mi ambiente no me lo está proveyendo, como yo entonces puedo hacer una participación activa de crear un ambiente en donde se respete la salud mental, pero desde acá, desde el otro lado. Y hablando desde el otro lado, por ejemplo, en tu caso que estuviste, ¿verdad? Yo también he estado desde el otro lado y puedo compartir mis propias experiencias. Pero ¿qué tú aprendiste en ese proceso de paciente como tal? A cuidarme. Súper. Creo que el autocuidado era algo que se me hacía un poco complicado, especialmente en ese punto de la vida doctoral, en donde estamos tan inmersos en desarrollarnos como profesional. Todavía lo estoy haciendo, ¿no? Pero en ese punto tenés tantas presiones de todos lados, a nivel académico, a nivel profesional, a nivel personal, que nos podemos agobiar y dejar de cuidarnos en algún punto. También para mí fue bien importante en el sentido de la autoconfianza, la autoestima. Creo que tenía muchas inseguridades todavía, ¿verdad? Las sigo trabajando, pero hay unas que han sanado muchísimo. Por ejemplo, yo cuando fui, pues estaba buscando trabajar en cómo manejar la ansiedad dentro de la toma de exámenes. Okay. Me estaba colgando unos exámenes bien importantes, los comprensivos, los famosos comprensivos. Oh, sí. ¿Cómo olvidarlo? Yes. Si no, me colgué 2 veces y en la tercera la pasé. Y fue bien fuerte porque yo sabía el material, yo pasaba las demás clases, el módulo de práctica que estaba certificado de que sí sabía. Era el manejo de la ansiedad. Era el manejo de la ansiedad. Sí, la mentalidad era tipo... te vas a colgar y si no la pasas y ese tipo de afirmación negativa, yo digo, pues estaba todo el tiempo en mí desde antes, desde adolescencia temprana. Okay. Así que esto no se estaba arrastrando hace muchos años y tuve que empezar a sanar y a asumir responsabilidad dentro del proceso. Ya después pues empecé a trabajar con otros asuntos en cómo comunicarme mejor, cómo tener mi voz, cómo practicar lo que yo enseño. Claro. Que eso es la parte más importante. Porque ¿qué clase de profesional yo sería si yo le digo a un paciente, tienes que autocuidarte, pero yo no hago ni la mitad de eso? Sería bien contradictorio. Se refleja nuevamente. Sí, se refleja en terapia. Eso se ve en terapia, se ve en la forma en que tú trabajas, en la forma en que tú te organizas, te planificas, el respeto al tiempo del paciente. Todo eso se ve. O sea, un especialista que, ¿verdad?, que lamentablemente no está trabajando en esa parte de autocuidado o que no entiende la importancia de autocuidado, va a verse reflejado en sus intervenciones. Así que definitivamente yo por mi parte, cuando estuve al otro lado, algo bien curioso fue el proceso como tal. Yo observé mucho el proceso y de ahí aprendí a recomendarle a mis pacientes, por ejemplo, que tomaran notas de sus terapias, que fueran ya con una lista de preocupaciones. Yo me acuerdo que yo llegaba con mi listón, ¿verdad? Y la doctora se reía muchísimo. Lizzy Negrón le envió un saludo y un fuerte abrazo. Ella se reía porque yo llegaba con mi listón de cosas y vamos a hablar de esto y esto. Cosa de que no se me quedara ningún tema en específico que yo quisiera trabajar con ella, y eso es algo que les he recomendado activamente a mis pacientes en sus propios procesos, y de repente llegan con su listita y yo digo, muy bien, porque entonces ahí vamos abarcando, ¿verdad?, aquellos temas que ellos hayan traído, aparte, ¿verdad?, de lo que ya hayamos establecido como parte del tratamiento. Así que cuando nosotros como profesionales también estamos del otro lado, aprendemos mucho, no solamente desde el aspecto personal, sino también como profesionales, cómo se siente ese proceso, la importancia de la puntualidad, la importancia del manejo del tiempo, la empatía, ¿verdad? Que si ese
Si yo estoy hablando de un tema que es muy emocional para mí, cómo este profesional maneja eso, maneja el cierre, maneja las altas de terapia, o sea, todo eso, ¿verdad? Aparte, pues también lo experimenté y fue tremendo verlo desde el otro lado. Definitivo. Para finalizar, ¿qué mensaje, qué estrategia podemos darle, ¿verdad?, a un psicólogo que esté pensando en ir a terapia y todavía no ha dado el paso? Pues lo primero sería que como profesional no estás fallando en buscar ayuda. Te estás cuidando a quien estás practicando lo que tú enseñas. Excelente. Y eso es bien importante, el modelaje que nosotros queremos dar en esta profesión. Y creo que el hablar de esto dentro de las redes sociales y los medios de comunicación ha abierto la puerta a esto, a humanizar la imagen del psicólogo, la psicóloga, independientemente de la especialidad que tenga. La terapia no solamente es para cuando haya crisis. Muchas veces, pues sí, el consultar y expresarse con los colegas puede ser bien útil. No estoy diciendo que eso no sirva. El tener un proceso de supervisión es muy excelente también. Sin embargo, no es lo mismo ir a terapia, donde hay una objetividad distinta, versus el que tú estés dialogando o ventilando con un colega, por ejemplo, vamos a decir entre tú y yo. Uno podría ser, somos colegas. Claro. Por lo tanto, llega un punto donde hay unos límites como tal. Que again, no es que sea malo, pero hay un punto que necesitamos trabajarlo en terapia y no hay que dejarlo para el momento de crisis, sino que es mejor trabajarlo a nivel preventivo incluso, como se lo tratamos de enseñar a nuestros pacientes, correcto, sí. y a incluso familiares. Hay que cuestionar los espacios laborales también. ¿Qué tanto este espacio laboral va de acuerdo a tus valores? ¿Qué tanto se refleja y se alinea a lo que es tu autocuidado y tu estilo de vida? Sabemos que estamos a veces viendo 14 pacientes al día, lo cual encuentro insane. Yes. Por lo tanto... No sé cómo lo hacen. Sí, por lo tanto... 14 pacientes está... Sí, es heavy. Yes. No es bueno para tu salud. No, definitivamente. Ahí vienen los límites. No, correcto. Vienen los famosos límites. Correcto. Entender que estás en una posición y profesión de privilegio. No mucha gente logra llegar aquí. Cuídate para que tú seas esa cara y también le proveas a ese cliente, ese paciente, el servicio que merece. Claro. Y también hacia ti mismo. Es una manera de cuidarte. Esa parte de la posición de privilegio va bien de la mano de la responsabilidad. O sea, tú tienes una vida de frente. Correcto. Que en muchas ocasiones está esperando ansiosamente esa cita para poder ventilar su situación y buscar una recomendación adecuada en el caso de que eso es lo que esté buscando. Y pues tratar a ese paciente con el respeto que se merece y con la responsabilidad que tenemos nosotros sobre esa vida, de cómo llevamos a cabo ese plan de tratamiento y esa sesión, no se nos puede olvidar nunca. Yes. Yo creo que eso es ¿verdad? La parte, una de las partes más importantes de por qué nos debemos de autocuidar. Bueno, claro. Simple y sencillamente porque tú tienes una vida ahí de frente. Sí. Por lo tanto, que puedes afectar positivo o negativamente. Claro, y por lo tanto hay la importancia de tú desconectarte de tu rol de psicólogo cuando es necesario. Hay que hacer esa práctica. Creo que a veces en la academia no se enseña tanto eso. Oh, sí. De la manera más saludable, yo diría. Por lo tanto, tienes que buscar tu manera y en el espacio terapéutico es uno. Y ahí también, por lo tanto, eso va atado a lo que es establecer límites saludables contigo mismo y con otras personas. En que si estás en tu casa no estás dando terapia, estás siendo tú. Obviamente aplicando estas destrezas que puede ser que aprendas en terapia o que ya las conozcas de antemano. Pero again, los límites son bien importantes. Desconectar es desconectar. Desconectar implica que yo voy a dejar de hacer o voy a dejar de estar quizás presente en esas tareas diarias que tengo regularmente en mi semana. Así que en mi fin de semana a lo mejor o luego de las 7 de la noche yo voy a ver Netflix, yo voy a comer mantecado, yo me voy de vacaciones, yo me voy a la playa y voy a hacer grounding y no estoy pensando, ¿verdad?, en situaciones relacionadas a lo que es mi ambiente laboral o quizás a mis tareas diarias que están relacionadas a mi profesión. Yo estoy completamente de acuerdo. Yes. Siempre entonces vamos a motivar a nuestros colegas a buscar ayuda cuando la necesiten una vez más, ¿verdad? Y que se sientan cómodos con sus terapeuta. Yo creo que eso es algo bien importante también, siempre. Que sientan en la confianza de poder hablar de los temas, porque muchas veces van a ser temas que son confidenciales, van a ser temas que vamos a necesitar esa confidencialidad respetándose al 100%, y entonces sentirnos cómodos también con nuestro especialista, pues yo creo que es una clave también importante en el proceso. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más, Orlando? ¿Qué se nos queda?
Mira, a ver. Creo Nah. que sí. Creo que estamos ahí Súper. pretty much. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos visitar? Pues me pueden encontrar dentro de la página de Instagram en dr.orlandodejesús. También me pueden contactar en mi número de teléfono de la oficina, el 787-423-8500. Mis oficinas están ubicadas en Bayamón, en el edificio Transforma Medical Mall, en el segundo piso. Estoy ahí a la orden. Excelente, gracias una vez más por acompañarnos. Espero verte pronto por acá. A ti, muchas gracias. Un honor siempre. Entonces, un placer. Yo por mi parte, como en todas las sesiones, te recuerdo que no estás solo, que hay profesionales como nosotros, que estamos comprometidos, que te queremos ayudar y queremos acompañarte en tu proceso de sanación. Así que no dudes en buscar la ayuda que necesitas, no esperes más. Tu salud mental, física y emocional deben ser siempre, siempre, siempre tu mayor prioridad. Recuerda que tú vales, que tu vida vale, que tus sueños valen, así que no te abandones, no te quites. Yo soy la doctora Pamela Zambrana. Mis oficinas, ya saben, están ubicadas en la Ponce de León 161, la suite 204 en San Juan, y me pueden contactar el 787-243-7814. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.